Hola, hola, buenas noches. Bueno, Hola, vamos a buenas comenzar noches. la clase. Voy a compartir pantalla. Hoy nos toca ver la unidad, la clase pasada vimos la unidad 5 y hoy nos toca ver la unidad 6. La unidad 6 habla de capa de enlace. Vamos a ver, la unidad 6 habla de capa de enlace. Bueno, esta es una unidad teórica en donde vamos a ver la capa de enlace. Recuerda que nosotros ya vimos el modelo OSI y el modelo OSI tiene, digamos, varias capas y la capa inferior es la capa física, que acá es donde está el cable o la fibra óptica, y la capa que sigue es la capa de enlace. Es una capa muy importante porque la capa de enlace es la última capa en donde el paquete se vuelca al medio, es decir, hasta acá llega el paquete y luego la capa de enlace vuelca este paquete al medio físico. Bien, es lo que vamos a ver acá. El propósito de la capa de enlace. La capa de enlace de datos es responsable de las comunicaciones entre las placas de red de los dispositivos finales. Permite que los protocolos de capa superior accedan a los medios de capa física y encapsula los paquetes de capa 3 en tramas de capa 2. También realiza una detección de errores y rechaza las tramas productas. Bueno, acá nos dice muchas cosas, ¿no? Nos dice que la capa de enlace de datos es responsable de las comunicaciones entre las tarjetas de red de los dispositivos finales. ¿Por qué? Porque la capa de enlace, digamos, llega a la tarjeta de red, como le decía, usted tiene el medio físico acá, y la capa de enlace lo que hace es tomar el paquete que viene bajando de la capa de aplicación, viene bajando en el modelo OSI, viene bajando, toma el paquete, digamos, en la capa de enlace, y esta capa, la capa de enlace, es la encargada de volcar este paquete al medio físico a través de distintos métodos de acceso según la topología. Y bueno, tenemos método de acceso múltiple por detección de portadores y detección de colisiones, y acceso múltiple por detección de portadores y prevención de colisiones. Después nos dice que permite que los protocolos de capa superior accedan a los medios de capa física. ¿Por qué? Porque, bueno, el paquete viene bajando de acá arriba, de la capa de aplicación, después pasa a la capa del transporte le agrega un encabezado que es el TCP o el UDP, después pasa a la capa de red que le agrega el IP, y después pasa a la capa de enlace, y la capa de enlace le coloca la dirección MAC origen y MAC destino y lo vuelca al medio físico. Y fíjense acá que nos dice el último, que dice que también realiza la detección de errores y rechaza trabas corruptas. ¿Qué significa eso? Que la capa de enlace, eh, hagamos de cuenta que esta es la capa de enlace de la PC1 y esta es la capa de enlace de la PC2. Abajo está la capa física, pero la capa física ya es el cable mismo es la capa física, ¿sí? Ya es el cable mismo. Entonces, cuando esta capa de enlace vuelca el paquete al medio, lo vuelca la trama al medio, la trama tiene un campo que se llama CRC, que es el código de redundancia cíclico. Y es un campo que tiene la función de verificar la integridad del paquete. ¿Cómo lo hace? La PC1, cuando envía el paquete, genera un número aleatorio de este CRC. Dado de cuenta que es 5, un número aleatorio, ¿no? Un número aleatorio es un número random, digamos, ¿no? Un número cualquiera. La capa de enlace viaja por el medio físico y la capa de enlace de la PC2 lo recoge al paquete y lo levanta. Pero antes de recogerlo, digamos, el destinatario verifica el CRC y genera un número aleatorio también en el destino. Y bueno, si el número generado es 5, pregunta, ¿el CRC generado por mí, por la PC2, es igual al CRC generado por la PC1? Sí.
Entonces el paquete no ha sufrido alteración en el camino y lo levanta. Ahora, si el CDC de la PC de destino, que es la 2, genera un número aleatorio y es 3, pregunta, ¿el CDC calculado por mí, que es la PC2, es igual al CDC calculado por la PC de origen? No. Eso significa que el paquete ha sufrido alguna alteración en el camino y lo rechaza. Por eso acá dice que también hace detección de errores y rechaza tramas corruptas. ¿Sí? Entonces, esta es una función importante de lo que es la capa de enlace de datos. Hace esa verificación, digamos, ¿no? Bien. El propósito de la capa de enlace de datos, subcapa de la capa de enlace. Los estándares de la 802.LAN y MAN son específicos para el tipo de red Ethernet, WLAN y WPAN. La capa de enlace de datos consta de dos subcapas, control de enlace lógico y control de acceso medio. La subcapa control de enlace lógico se comunica entre el software de red de las capas superiores y el hardware del dispositivo de las capas inferiores. Y la capa de acceso al medio es responsable de encapsulación de datos y el control de acceso al medio. Bueno, como pueden ver acá en la figura, tenemos una capa de enlace que tiene, digamos, esta capa que tiene a su vez dos subcapas, que es el control de enlace lógico, el LLC, y el control de acceso al medio, que es el MAC. El control de enlace lógico lo que hace es comunicarse con las capas superiores, con la capa de red, con la capa de transporte, con la capa de aplicación. Es decir, esta capa tiene la función de permitirle a la capa de enlace comunicarse con las capas superiores. Y esta subcapa, que es la capa MAC, tiene la función de armar la trama que va a volcarse al medio físico. Pero el tema es que tengan en cuenta que el medio físico puede variar. Por ejemplo, si es cable UTP o es cable UTP, STP, la trama que va a armar, digamos, la capa MAC es la capa Ethernet, porque la capa Ethernet es, digamos, la trama que trabaja en red LAN, que es el 802.3, ese es el estándar, el 802.3, ¿sí? El Ethernet, y lo vuelca al medio físico. Lo mismo pasa en fibra óptica EPON, digamos, en fibra óptica, bueno, cuál es la fibra óptica, puede ser EPON o GPON. EPON es un estándar y GPON es otro estándar. Entonces, cuando es EPON, se vuelca la trama Ethernet a la fibra óptica. Si el medio físico fuera aire, arma una trama, pero no el 802.3, porque el 802.3 para redes LAN cableadas, que puede ser UTP o cable trenzado o fibra óptica EPON. Si acá en el medio físico está el aire, o arma una trama que es el 802.11, que es el estándar para trabajar con Wi-Fi. ¿Sí? Es decir, que el formato de la trama que, que, que arma la MAC es de acuerdo al medio físico. Si el medio físico, por ejemplo, es par trenzado o cable de fibra óptica de POM, arma una trama Ethernet. Si es Wi-Fi, arma una trama conforme al estándar 802.11. Y si acá abajo hay una fibra óptica GPON, que es otra norma, la capa MAC va a armar una trama que se llama GenPort, que es una encapsulación del Ethernet. GenPort, ¿sí? Que es una encapsulación del Ethernet. Bueno, lo importante es que sepan que la capa MAC arma la trama para volcarla al medio físico, pero primero se fija qué medio físico es. Y dice, acá tengo cable partrezado, entonces armo una trama Ethernet. Y bueno, la trama Ethernet la van a ver en el capítulo anterior, pero obviamente es una trama que tiene distintos formatos y es un estándar, por lo tanto respeta ese estándar y arma un formato con esta trama, ¿no? Si es Wi-Fi, arma una trama de 802.11.
que también es un estándar para redes inalámbricas. Y si es GPON, armo una trama que se llama GenPort, que es una encapsulación de lo que es el Ethernet. Pero bueno, eso obviamente lo arma ella, la capa de enlace, y no es que yo tengo que hacer algo, ¿no? Todo eso, digamos, ya es ya prácticamente lo que hace este trabajo es la placa de red, ya sea una placa de red Ethernet, una placa de red Wi-Fi o una placa de red eh, de fibra óptica, ¿no? Eh, entonces, el driver, que vendría a ser el controlador que maneja el hardware, es el que se encarga de hacer todo esto, de este trabajo, digamos, no tengo que hacer nada yo. No tengo que hacer nada yo, pero tengo que saberlo, digamos, ¿no? Resolver problemas. En algunos casos van a decir no en la capa física y en otros casos van a decir no en la capa de enlace, digamos, tienen que fijar. Hay formas, todo esto, lo que nosotros estamos viendo, hay comandos para determinar si el problema está en la capa física o en la capa de enlace. Proporciona acceso a los medios. Los paquetes intercambiados entre nodos pueden experimentar numerosas capas de enlace de datos y transiciones de medios. En cada salto a lo largo de la ruta, un router realiza 4 funciones básicas de capa 2. Acepta una trama de medio. Desencapsula la trama para exponer paquete encapsulado, vuelve a encapsular la trama en una nueva trama y reenvía la trama en medio de la siguiente segmento de red. Bueno, acá lo que nos dice es que si nosotros tuviésemos router, digamos router 1, este es el router 2 y este es el router 3. Bueno, primero aclarar que los routers son dispositivos de capa 3, no de capa de enlace. Pero acá lo que nos está diciendo es que si viene el paquete por acá, el paquete viene hasta acá, hasta el router lo pasa a la capa, o sea, ¿qué capa es? Si está entrando el paquete acá, está entrando por la capa física. El router lo pasa hasta la capa de enlace, ¿sí? Lo pasa hasta la capa de enlace, lo desencapsula, lo pasa hasta la capa de enlace. De la capa de enlace lo vuelve a encapsular y lo vuelve a volcar al medio físico. En la trama viene acá, llega al router 2, llega por la capa física, lo desencapsula en la capa de enlace, lo vuelve a encapsular, digamos, de la capa de enlace para volcarlo nuevamente al medio físico y llega al router 3 por el medio físico, lo desencapsula por la capa de enlace y lo vuelve a encapsular para sacarlo y así sucesivamente. ¿Entienden? O sea, acá estamos hablando, obviamente, que acá estamos omitiendo la capa de red, porque bueno, en realidad digamos que es mucho más complejo, ¿no? Porque el router, digamos, trabaja con direcciones IP y acá tendrías que tener una capa de red. Entonces el router tendría que desencapsular la capa de enlace, pasarlo a la capa de red, fijarse la dirección destino, compararlo con la tabla de enrutamiento y volverlo a encapsular y volverlo a sacar y así sucesivamente. Pero como estamos viendo capa de enlace, bueno, solamente quédense con que el router este, eh, lo va desencapsulando y volviendo a encapsular para que así avance por la red, digamos, el paquete. Bueno, estándares de la capa de enlace de datos. Los protocolos de capa de enlace de datos los definen las organizaciones de ingeniería, la IEEE, la ITU, la ISO, la ANSI. Bueno, esto también es importante aclarar porque, bueno, como estamos en esta capa, la capa de aplicación, la capa de transporte y la capa de red son reguladas por otros estándares, como por ejemplo los Requests for Common, los RFC, que son organismos de estandarización internacional de estas 3 capas. Pero la capa física es la única capa que es regulada por otros organismos, como por ejemplo la IEEE, la ITU, la ANSI, ¿y qué regulan? Y bueno, regulan el medio físico. En el caso de cableado UTP, van a regular si es ITP, si es STP, si es 4 pares, si es 2 pares,
el tipo de conector, el RJ45, CAT5, CAT5E, CAT6, CAT6A, bueno, regular el cableado, los conectores de fibra óptica, el SIC, el APC, el ST, el LC, los tipos de fibra, monomodo, multimodo. ¿Sí? Si es Wi-Fi, también la ITU para regular, digamos, los estándares de Wi-Fi. Entonces, la única capa, digamos, que es regulada por organismos internacionales es la capa, me refiero, la única capa que es regulada por otros organismos de estandarización que son específicamente de la capa física es la capa física. ¿Sí? La TECLIE, digamos, la ITU, la ISO, la ANSI, todo eso regulan el medio físico. ¿Para qué? Para favorecer la interoperabilidad, porque esto lo que hace es básicamente permitir que si viene un paquete por acá y entra, digamos, a un access point, el access point lo recibe, digamos, por aire, lo pasa por cable UTP o un router, eh, entonces acá vendría a ser por aire, acá pasa por cable parterizado, que es el UTP, y el router lo saca por fibra óptica. Entonces, fíjense que no importa el medio físico, el paquete sigue circulando. ¿Gracias a qué? Gracias a estos estándares internacionales. Estos estándares internacionales son los que ayudan a la interoperabilidad, es decir, a que este, circule. Bien. Topologías físicas y lógicas. La topología de una red es la disposición y relación de los dispositivos de red y las interconexiones entre ellos. Existen dos tipos de topologías utilizadas al describir redes. Topología física muestra las conexiones físicas y cómo los dispositivos están interconectados. Y la topología lógica identifica las conexiones virtuales entre los dispositivos mediante las interfaces de dispositivos y el esquema de direccionamiento IP. Bueno, acá lo que les dice es que tienen que saber diferenciar entre dos conceptos. La topología física es cómo están físicamente impuestas las computadoras en una red, ¿no? Por ejemplo, esta es una topología de bus, que están formando un bus, después tienen una topología de anillo, porque están armando un anillo con las computadoras, y después tienen la topología de estrella, en donde están conectadas a un switch o un multiplexor, armando una estrella, y eso es la topología física, cómo están físicamente dispuestas las computadoras. Y la topología lógica habla de cómo se relacionan las computadoras, con qué nombre, con qué número de IP, eh, un número de IP lógico, ¿no? Que lo permite identificar las computadoras dentro de una red, con qué máscara. Es decir, la topología lógica habla de cómo están relacionadas las computadoras, pero con características de cada computadora, ¿no? Con características lógicas de cada computadora, como el nombre, el número de IP, la máscara. Y entonces, en una organización, el administrador de red tendría que tener, digamos, un mapa topológico físico que me indica cómo está generado la topología física de una red, y también tiene que tener documentado la topología lógica, ¿no? Que me dice qué número de IP tiene esta PC que está en el sector de compras, esta que está en el sector de ventas, esta que está en el sector de logística, esto que está en entrada, es decir, datos, documentación respecto a qué nombre tienen las computadoras, qué número de IP tienen, qué máscara de su red tienen, ¿no? Topologías web. Existen tres topologías web físicas, punto a punto. La topología web más simple y común consiste en un enlace permanente entre dos puntos finales. TAM o spot es similar a una topología estrella donde un sitio central interconecta con sitios sucursales a través del enlace punto a punto. Y la topología malla proporciona alta disponibilidad, pero requiere que cada sistema final esté conectado a cualquier otro sistema final.
Bueno, estas topologías que yo les expliqué acá son topologías físicas de una LAN. Acuérdense que cuando hablamos de LAN estamos hablando de una red pequeña, menos de 500 computadoras, todas ubicadas en un mismo lugar geográfico. Cuando hablamos de WAN, estamos hablando ya de computadoras que están entre ciudades, Córdoba, Salta, Buenos Aires, ¿sí? Están ya a distancia, y bueno, ahí son otras las topologías de enlaces WAN. El punto a punto es, digamos, cuando ustedes tienen una conexión entre dos routers, por ejemplo, y que me está uniendo, supóngase, no sé, por decirle Córdoba con Santa Fe, a través de una fibra óptica, ¿no? Porque no van a tirar un cable. O también puede llamarse punto a punto cuando ustedes tienen una antena en el campo que está haciendo de modo, este debe ser el maestro, y tienen otra antena que está haciendo de modo suscriptor en otro punto a 50 kilómetros o a 30 kilómetros. Es también esto una topología punto a punto, ¿sí? Que es muy común encontrarla, digamos, en enlaces amplios, ¿no? El salte, el que es una topología en donde yo puedo tener, por ejemplo, Carrefour, una sucursal de Carrefour, y esa sucursal de Carrefour está conectada con la sucursal 1 de Carrefour a través de un enlace que está en un barrio. Tengo una antena acá, otra antena acá, y se comunican por aire, ¿sí? Pues tengo otra sucursal que está en otro barrio, y también, digamos, tengo una antena acá y otra antena acá, y se comunican por aire. Estoy en otro barrio, que es el barrio 3, tengo una antena acá, y se comunican por aire. Y acá, en el punto 4, tengo una antena acá, y se comunican por aire, ¿sí? Esto vendría a ser un hub and spoke. En la topología Maya, bueno, acá claramente nos dice alta disponibilidad, porque son topologías, digamos, donde no hay un concentrador, sino que son routers interconectados, todos con todos. Es decir, está conectado con este, y con este está conectado con este, y con este está conectado con este, está conectado con este, y con este. Esa es una topología Maya. Realmente, la topología Maya me da redundancia, ¿no? Es decir, si un camino o un enlace se corta, puedo seguir por otro camino, eh, pero eh, tiene estas características, ¿no? Que es de alta disponibilidad, digamos. Pero estos recuerden que son WAM, que no es LAN. Bueno, y acá nos explica la topología WAM punto a punto, la topología física punto a punto, conectan directamente dos nodos. Es posible que los nodos no comparten los medios con otros hosts, debido a que todas las tramas de los medios solo pueden viajar hacia el otro, o desde los nodos. Los protocolos WAN punto a punto pueden ser multiplexados o múltiples. Topologías LAN, bueno, la topología LAN puede ser, eh, los dispositivos finales de las LAN suelen estar interconectados mediante una topología de estrella o estrella extendida. Las topologías estrella o de estrella extendida son fáciles de instalar, muy escalables y fáciles de solucionar. Las tecnologías Early Ethernet y Token Ray heredados proporcionan dos topologías adicionales. Bus, todos los sistemas finales se encadenan entre sí y terminan de algún modo en cada extremo. Anillo, cada sistema final está conectado a sus respectivos vecinos para formar un anillo. Bueno, esto nosotros ya lo vimos arriba, digamos, topologías LAN, pero puede pasar, digamos, que en alguna empresa haya una extensión. Por ejemplo, este es una estrella, y sin embargo este es un bus con estrella. Sí, es una topología bus, pero que tiene una estrella acá y otra estrella acá. Estas son topologías, digamos, buses. También pueden tener topologías en estrella, y puede haber una combinación de una estrella bus o de un bus con estrella. Puede haber combinación, digamos.
Comunicaciones duplex, medio y completo. La comunicación semiduplex solo permite que un dispositivo envíe o reciba a la vez en un medio compartido. Se utiliza en las WLAN y las topologías de bus heredada de Hub Ethernet. En la comunicación duplex completo permite que ambos dispositivos transmitan o reciban simultáneamente en un medio compartido. Los switch Ethernet funcionan en modo full duplex. Bueno, acá lo que nos dice es que si nosotros en nuestra red tenemos un hub, que un hub es un dispositivo, por decirlo tonto, es decir, ya no se utilizan, ¿no? O los bridge, también conocidos como bridge. ¿Por qué? Porque no son inteligentes, entonces, si nosotros tenemos acá un hub, que es similar a un switch, pero sin inteligencia, digamos, los enlaces que va a tener digamos, con el hub, la PC es HAL duplex, es decir, que o el hub puede estar enviando datos a la PC o la PC puede estar enviando datos al hub, pero no ambos en forma simultánea. Y eso obviamente genera que la red sea muy lenta, ¿no? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo se establece? Bueno, mediante la negociación del puerto del hub y la placa Ethernet de esta PC. Bueno, el puerto del hub, como no es inteligente, no negocia full duplex, negocia HAL duplex. Entonces, cuando hay HAL duplex, hay posibilidad de colisión, no se alcanza velocidades de un giga, generalmente son velocidades de 10, 100 megabits por segundo, y esas colisiones significan que hay paquetes perdidos, ¿no? Siempre, digamos, los hub o los bridge, que son tecnologías ya caduca, digamos, prácticamente que no hay en redes, porque bueno, después de esto evolucionaron a Switch y después a Switch de capa 3, ya prácticamente no hay hub, porque precisamente tenían este problema, ¿no? Donde, eh, digamos, el modo de transmisión se establecía en HAL duplex y lo hacía muy lento. Y después tienen el otro que es el full duplex, que eso ya apareció cuando aparecieron los Switch. Los Switch ya establecen, digamos, negociaciones full duplex, entonces si ustedes tienen acá un, un, un puerto del switch trabaja 1 gigabit por segundo y la placa del LED 1 gigabit, se establece 1 gigabit por segundo y puede estar enviando y recibiendo al mismo tiempo. O sea, la diferencia entre HAL duplex y full duplex es que HAL duplex envía o recibe y el full duplex envía y recibe. ¿No? Modos de control de acceso. Acceso basado en contención. Todos los nodos que operan en semiduplex compitiendo por el uso del medio pueden citarse como ejemplo de acceso múltiple por detección de colisiones y detección de portador, y el otro que es el acceso múltiple por detección de portadores y prevención de colisiones. Eso vendría a ser los basados en contención. Y después, el acceso controlado es un acceso determinista donde cada nodo tiene su propio tiempo de medio. Se utiliza topología de Docker. Bueno, acá nos dice que los métodos de acceso, porque acuérdense que estamos hablando de la capa de enlace de datos, que lo que va a hacer es volcar el paquete al medio físico, ¿sí? Entonces, hay dos métodos de acceso que utiliza la capa de enlace. Vendría a ser que vendría a ser el método de acceso acá, y el acceso basado en contención y el acceso controlado. El acceso basado en contención, que es el acceso múltiple por detección de portadores y detección de colisiones, es decir, este método, acá, primero, este método trabaja de esta manera. Entonces, que yo tengo acá el cable físico, ¿no? El cable caracterizado. Y acá tengo, digamos, las PC que quieren acceder al medio físico. Bien. Entonces, el primer método, que es acceso múltiple por detección de portador y detección de colisiones, lo que hace es, si hay una PC que quiere transmitir, se fija en el medio físico y dice, ¿el medio físico está vacío? Sí. Entonces vuelca el paquete al medio. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que en un mismo momento dos PC se fijan en el medio físico en forma simultánea. Entonces, en el mismo momento, dos PC se fijan en el medio físico y dicen, ¿el medio físico está libre? Sí.
Entonces las dos PC vuelcan el paquete al medio y, bueno, acá se va a producir una colisión, es decir, el choque de estos dos paquetes por utilizar el medio físico. Entonces esa colisión genera retardo y que la red sea lenta. Y bueno, ¿cómo se programan estas dos PC, la PC1 y la PC2 para solucionar esa colisión? Dice, qué macana, bueno, chocaron los paquetes, hubo colisión, se perdió esos paquetes. La segunda vez que intentan, estas se obtienen de volcar un paquete al medio, es decir, esta se obtiene y esta se obtiene, y ahora esta se pone de acuerdo con esta y dice, bueno, la segunda vez yo voy a mandar el paquete a 1 segundo, y esta le dice, listo, yo voy a mandar el paquete a los 2 segundos, es decir, en tiempos diferentes. Entonces vuelcan el paquete al medio, lo vuelca a los 2 segundos y ya no hay colisión en el segundo intento. Pero sí recuerden que ya hubo colisión en el primer intento, es decir, ya hubo una pérdida de paquetes y ya generó que la red sea lenta. Ya en el segundo, ya sabemos que el mecanismo es tan inteligente que no va a haber colisión en el segundo intento, que las otras PC se van a abstener de mandar paquetes al medio y que se va a solucionar el problema de la colisión, pero ya hubo uno. ¿Bien? Bien. Y ahora veamos este. Bueno, el primero lo utiliza Ethernet con la red UTP o STP, digamos. Veamos este segundo. El segundo es utilizado por Wi-Fi, este método de acceso. ¿Qué se diferencia? Es que, bueno, yo tengo acá el medio que vendría a ser el aire, porque este es utilizado por Wi-Fi, y acá tengo los PC que quieren transmitir. Entonces, cuando una PC quiere transmitir, primero no envía el paquete, sino que envía una señal diciendo a la otra PC, yo voy a utilizar el acceso al medio. Le dice a esta, le dice a esta, le dice a esta a través de esa señal. Es decir, previene, ¿entienden? Entonces previene diciendo yo voy a hacer uso del medio, yo voy a transmitir un paquete al medio. Le avisa y luego vuelca el paquete al medio. Entonces ese primer aviso evita que haya colisiones. Entonces ya en el segundo método ya no hay colisiones, ¿sí? Entonces ya, digamos, que se soluciona el problema de colisión y es así como trabaja Wi-Fi, digamos. Y la otra es, digamos, que en un medio, en una topología anillo, que es una topología donde, digamos, tenemos los dispositivos conectados en forma de anillo, hay un paquete que se llama testigo, y es un testigo que circula en el sentido de la aguja del reloj y le dice, bueno, ¿querés transmitir? No. ¿Vos querés transmitir? No. Este paquete viene circulando por acá, ¿no? ¿Vos querés transmitir? Sí. Entonces hace uso del testigo. Hace uso del testigo, es decir, vuelca el paquete acá en el testigo. ¿Y a dónde querés transmitir? Hagamos de cuenta que esta es la 1, la 2, la 3 y la 4. Quiero mandarle un dato a la 2. Entonces, esta pasa por acá y dice, no, el testigo está ocupado y llega hasta la 2 y desocupa el dato. ¿Entiendes? Es más controlado, digamos, no hay posibilidad tampoco de colisiones, pero este tipo de acceso, digamos, es más que nada en topologías token ring, que vendrían a ser los anillos, digamos. Bueno, acá nos explica que el CCMA-CD es utilizado por LAN, en donde hay cable UTP, funciona en modo semi-duplex, donde solo un dispositivo envía o recibe a la vez, utiliza un proceso de detección de colisiones para controlar cuándo envía un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos envían al mismo tiempo. Debería ser el segundo caso. Proceso de detección de colisiones. Los dispositivos que transmiten simultáneamente provocarán una colisión. Los dispositivos detectarán la colisión y los dispositivos esperarán un periodo aleatorio de tiempo y retransmiten el dato. Es como yo les expliqué cómo se soluciona la colisión, ¿no? Si hay un choque de paquete de dos PC que estaban queriendo acceder al medio, en un segundo intento se reprograman para eh, enviar los paquetes al medio en tiempos diferentes, cosa que en un segundo intento no hay colisión. Bueno, este es el CCMACA, que es el segundo caso. Bueno, es utilizado por 802.11, que es el estándar que trabaja Wi-Fi. Funciona en modo semi-duplex, donde solo un dispositivo envía o recibe a la vez.
Utiliza un proceso de prevención de colisiones para determinar cuándo puede enviar un dispositivo. ¿Qué sucede si varios dispositivos envían al mismo tiempo? Bueno, acuérdense que este método genera una señal, ¿no? Es decir, al transmitir, los dispositivos también incluyen una duración de tiempo necesaria para la transmisión. Otros dispositivos del medio compartidos reciben la información de duración del tiempo y saben cuánto tiempo el medio no estará disponible. Bueno, recuerden que este método de acceso, el que utiliza Wi-Fi, utiliza una señal para advertirle a todas las PC, yo voy a hacer uso del aire, nadie más transmita. ¿Para qué? Para que no haya colisión. Y es más inteligente. Trama de enlace de datos. Bueno, los datos son encapsulados por la capa de enlace de datos con un encabezado y un remolque para formar una trama. Una trama de enlace de datos consta de tres partes: el encabezado y el dato y el trailer. Los campos del encabezado y el remolque varían según el protocolo de la capa de enlace de datos. La cantidad de información de control que se lleva en la trama varía según la información de control de acceso y la topología lógica. Bueno, acá básicamente le están diciendo que una trama Ethernet es compuesta de tres partes. Una parte que es el encabezado, otra parte donde van montados los datos que van a transmitir y una cola que se llama trailer. ¿Sí? Bueno, eh, bueno, el encabezado a través también, digamos, tiene subcampos, los datos también tienen subcampos y el trailer también tiene subcampos, ¿sí? Todo depende, digamos, del protocolo de la capa de enlace que van a utilizar, de qué topología y qué métodos de acceso estamos utilizando. Bueno, acá nos muestra las tres partes del encabezado, digamos, el encabezado, el dato y el tráiler. Son las tres partes donde está dividido el paquete. A su vez, el encabezado tiene un inicio de trama, una dirección MAC origen, una dirección MAC destino, un tipo y un bit de control. El dato es el dato mismo, es decir, el dato que yo estoy transmitiendo. Y el tráiler tiene una detección de error y un campo de finalización de trama. Este es el 802.3, es decir, la Ethernet, ¿no? Y acá nos dice, bueno, la trama de inicio y alto, es decir, estos campos, la de inicio y la de finalización nos indican el inicio y el final de la trama. El direccionamiento nos dice la dirección origen de la MAC, es decir, quién está enviando ese paquete, esa trama, y quién está recibiendo esa trama. El tipo es un tipo que identifica el protocolo de capa 3 encapsulado, es decir, si es IPv4 o IPv6, el bit de control que indica los servicios del control de flujo, y el dato es el dato que yo estoy queriendo transmitir, y la detección de errores, que es el CDC que yo les mostraba, digamos, cómo funciona o cómo comprueba la integridad de un paquete. Direcciones de capa 2. Bueno, también se conoce como una dirección física. Contenido en el encabezado de la trama. Se utiliza solo para la entrega local de una trama en el enlace actualizado por cada dispositivo que se envía la trama. Bueno, a ver, yo acá tengo una topología de dos routers y este vendría a ser el origen, este vendría a ser la PC origen y esta vendría a ser en capa 2, ¿no? En capa 2, este vendría a ser el destino. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo digamos, llega a la capa de enlace va a generar una trama donde va a colocar la dirección MAC de origen de esta PC y la dirección MAC de destino de este router. La trama va a llegar al router lo va a desencapsular, lo va a volver a encapsular, y cuando lo vuelve a encapsular va a colocar la dirección MAC de origen del router 1 y la dirección MAC de destino del router 2. La trama va a llegar al router 2, el router 2 lo va a desencapsular, lo va a volver a encapsular y le va a colocar la dirección MAC origen de este router 2 y la dirección MAC destino de este servidor. Entonces, que en capa 2, solamente en capa 2, siempre, digamos,
la trama va dando saltitos entre los vecinos para llegar al destino. ¿Sí? Y esto es muy importante porque el capa 3 cambia, no trabaja así en capa 3. Eh, ¿Entiendes? Bien. A ver. Bueno, acuérdense que las direcciones MAC que estamos hablando acá, digamos, que le coloca en la trama, son direcciones MAC, que son direcciones hexagesimales, en formato hexagesimal, que es una dirección física que identifica unívocamente un paquete. Una dirección MAC es una dirección de 48 bits, en donde 24 de los primeros bits identifican el fabricante y los otros 24 identifican el ID de la placa de red. Es decir, por ejemplo, acá estos 24 bits van a identificar si la placa de red es Realtek. Y acá los 24 van a identificar el número, digamos, de esa interfaz dentro de la marca Realtek. Tengo, por ejemplo, GLC. GLC va a ser un número de 24 bits que va a identificar que es de GLC y los 24 restantes es qué placa de red dentro de GLC es. Tengo Tricom, una placa de red. Bueno, los primeros 24 bits van a identificar qué es Tricom y los 24 restantes van a identificar qué número de ID tiene dentro de Tricom. ¿Entiendes? Eh, Raman LAN y bueno. La topología lógica y los medios físicos determinan el protocolo de enlace de datos utilizado. Ethernet, 802.11 inalámbrico, PPP, protocolo punto a punto, control de enlace de datos de alto nivel, HDLC, Data Link Control, From Relay. Bueno, ¿para qué es? Es para que ustedes vean que la capa de enlace de datos siempre trabaja así. Si nosotros a la capa de enlace de datos, digamos, la hacemos trabajar en un entorno LAN, parece que la LAN son computadoras de redes pequeñas, ¿no? Y acá está el medio físico. Bueno, ¿qué medio físico pueden tener en un entorno LAN? Dijimos cable partrezado, fibra óptica y Wi-Fi. Entonces la capa de enlace va a preguntar, ¿qué medio es? Bueno, es par trenzado, UTP. Ah, listo. Entonces encapsulo la trama con un formato Ethernet para volcarla en un medio de cable. Bueno, también lo mismo si es EPON, también se encapsula con Ethernet. Pero si esta es fibra óptica, GPON, va a encapsular la trama de acuerdo a un formato GenPort que es de fibra óptica de GPON. ¿Sí? Que es otro formato. Genport es otro formato, digamos, para encapsular tramas que van a una red de GPON. Y si es aire, bueno, si el medio físico es aire, va a encapsular la trama, este es el 802.3 y este es el 802.11. ¿Sí? Y bueno, según el medio de la capa de enlace en entornos LAN se fije, va a adecuar el encapsulamiento en 802.3, Report, 802.11. Pero siempre se fija el medio físico primero. Y de acuerdo al medio físico, eh, de acuerdo al medio físico, eh, arma la trama o el formato de la trama. La capa de enlace en entorno WAN, acuérdense que los entornos WAN no los manejamos nosotros. ¿Quién los maneja? Los operadores de telecomunicaciones, Telecom, Claro, Movistar.
Y bueno, acá habla de estas tecnologías que ya obviamente son obsoletas, ya todas estas tecnologías han sido reemplazadas por Internet y hay otras tecnologías WAN, pero bueno, estas ya prácticamente han quedado en la historia, digamos, ¿no? Pero antes de que aparezca Internet, digamos, había estas tecnologías. Entonces, si ustedes querían, por ejemplo, comunicar San Juan con Buenos Aires, y ustedes iban a Telecom, le decían, mira, yo quiero comunicar San Juan con Buenos Aires. Y el operador el vendedor, digamos, de telecomunicaciones, que es Telecom, le decía, bueno, nosotros para comunicar esa zona tenemos PPP. Y le armaba el enlace de PPP a través de una nube propia de ellos, y ustedes pagaban, digamos, una fortuna por ese enlace, ¿no? Bueno, Telecom, digamos, fue el que más conocido, pero tenía todas estas tecnologías en distintas partes del país. Cada una de estas tiene su característica, ¿no? El PPP, el HDLC, el Level Data Link Control. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacía la capa de enlace? Se fijaba en el medio físico. ¿Qué tengo en el medio físico? PPP. PPP. Bueno, entonces armo una trama para PPP. ¿Qué tengo en el medio físico? Frame Relay, que era otra tecnología. Ah, entonces armo una trama para Frame Relay. ¿Qué tengo en el medio físico? ATM, que es otra tecnología. Ah, entonces la capa de enlace arma una trama para ATM y así sucesivamente. Es decir, que el concepto no cambia de la capa de enlace, ¿no? Mira el medio físico y de acuerdo a qué medio físico tenga, eh, armo una trama para ese formato, ¿no? Bien. Esta unidad no tiene práctica. eh, tiene práctica. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Buenas tardes, preguntas. Hola, hola, preguntas, chicos. Bueno, si bien esta unidad no tiene una parte práctica, vamos a intentar hacer algo, digamos, para que entiendan parte práctica, el packet trace de la capa de enlace. Bueno, para simular una capa de enlace vamos a colocar un switch de un dispositivo de capa 2. Y acá le vamos a colocar una PC, otra PC, otra PC y otra PC. Una topología de estrella. Voy a conectar con la placa con un cable de la placa de red de esta PC a cualquier puerto del switch, desde la placa de red de esta PC a cualquier puerto del switch, de la placa de red de esta PC a cualquier puerto del switch y desde la placa de red de esta PC a cualquier puerto del switch.
No, para que esta red funcione, tengo que trabajar con el protocolo IP, que todavía no lo vimos, que es el protocolo de capa de red, porque tienen que tener direccionamiento cada una de estas PC, ¿sí? Pero recuerden que este switch está trabajando en capa 2. Entonces, yo le doy el número de IP acá, 192.168.0.1 con máscara predeterminada. Lo cierran. Este vendría a ser 192.168.0.2 con máscara predeterminada. Este vendría a ser esto, 192.168.0.3 con máscara predeterminada. Y este vendría a ser 192.168.0.4 con máscara predeterminada. Listo, estas son las capas de red. Cuando yo entro al switch, fíjense que yo me voy al modo de administración del switch, coloco enable y ahí coloco show MAC address table. Show MAC address table. Y fíjense que la tabla de direcciones MAC está vacía. ¿Por qué? Porque el switch maneja una tabla MAC. Y inicialmente esa tabla MAC está en la memoria RAM del switch y esa tabla está vacía. Es decir, que este switch tiene como una tabla en la memoria RAM que inicialmente está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque yo todavía no he comenzado a circular paquetes por la red. Cuando yo comienzo a generar paquetes por la red, por ejemplo, esta quiero yo me voy al modo command y hago un pin a la 192.168.0.2. Y ahí, digamos, que me da que los paquetes llegan. Ahora hago la 3. Ahí me da que los paquetes llegan. Y ahora hago a la 4. Bueno, me da que los paquetes llegan. ¿Qué estoy haciendo? Estoy enviando paquetes ya para que circulen por la red. Es decir, de esta PC y estoy enviando paquetes a esta y a esta. Entonces esos paquetes atraviesan este switch. Cuando atraviesan este switch, este paquete ya comienza a armar su tabla MAC. Y ¿cómo veo eso? Bueno, entro de nuevo al switch, vuelvo a hacer Show MAC address table. Fíjense que ya armó, digamos, qué direcciones MAC. Por ejemplo, esta, la 122, lo tiene por el puerto FA04, pero no sabemos qué PC es. Ah, no, sí sabemos. Claro, porque el FA04 me tendría que fijar cuál es. Este es el 1, este es el 2, este es el 4. Entonces, no, este es el 4. Entonces, la MAC a la que hace referencia esta, por el FA04, es esta que termina en 122, debe ser de esta. Acá, porque este es el FA04. Si voy acá y hago acá un ipconfig. Config barra ALL. Y acá tengo la 022, es la MAC que está en el switch. Por el puerto UEFI A04 estoy encontrando esa PC, por esa MAC. Ya lo tiene asociado, digamos. Lo mismo si es que yo, digamos, fijo una tabla MAC, por ejemplo, esta la A53, por el FA01. El FA01, ¿dónde está? El 02, este es el 01, que vendría a ser esta misma. Bueno, entonces hacemos ipmac, ipconfig, digamos acá. Y me da A53, ¿ves? Es decir, que nosotros viendo la dirección MAC, bueno, ya la tabla MAC ya está llena, ¿no? Y este switch está encendido. Al menos que lo apague, esa MAC va a seguir existiendo. Esta MAC que estamos mirando ya está llena acá y tiene 4 y va a seguir existiendo. Al menos que lo apague, esta MAC va a estar. ¿Por qué? Porque acuérdense que la tabla MAC está en la memoria RAM. Entonces, un switch, mientras sigue encendido, digamos, mantiene su tabla MAC. Entonces, ya la segunda vez cuando yo quiero enviar, por ejemplo, esta a esta, quiero comunicarme de esta a esta, la tabla MAC ya va a ver, digamos, cuál es el puerto que me comunica con la PC3 y ya lo va a enviar directamente. Es decir, no va a ser brocas acá ni acá. Directamente va a ir
directamente acá. ¿Por qué? Porque se fija en la tabla más MAC y sabe por qué puerto encontrar a la PC3. ¿Me entiendes? Es muy sencillo, digamos, el tema de la tabla MAC. Bueno, chicos, por último, instarlos a que trabajen, digamos, con la plataforma. Veo que no avanzan con la plataforma. Recuerden que en la plataforma ustedes tienen los exámenes, ya vamos en la unidad 6. Por más que esta, este curso va a permanecer abierto 6 meses más después de finalizado, es recomendable que vayan rindiendo, eh, que tengan acceso, digamos, a los exámenes, aunque se vayan rindiendo a la unidad 1, para no atrasarse, digamos, ¿no? Acá, este es- como pueden ver, nadie comenzó a rendir acá, nadie. Y más creo que faltan todavía chicos acá que se den de alta, pero nadie está rindiendo en ningún punto, nada está rindiendo nada. Ya tendría que estar avanzando, tendría que estar leyendo y avanzando, digamos. Nosotros vamos a la unidad 6, esta capa de enlace de datos, tienen que comenzar a leer y rendir, está todo en español, así que tienen que comenzar a leer, avanzar con la lectura y rendir. Y al último está, digamos, el examen, digamos, de esta unidad, que tienen un examen en multiple choice. Bueno, comiencen a trabajar porque si no se van a atrasar mucho. Yo la clase que viene doy la unidad 7 y nadie ha rendido nada todavía. Así que bueno, preguntas chicos. Bien, bueno, te digo entonces la clase que viene. Mañana le subo en el playlist la clase grabada. Buenas noches.